Osías, capítulo 26. Todo el pueblo de Judá tomó a Osías, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey en lugar de su padre, Amasías. Reconstruyó Elat y la devolvió a Judá después que el rey se hubo acostado con sus padres. Osías tenía 16 años cuando empezó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre Jecolía era de Jerusalén. Hizo lo que es bueno delante de Yahvé, como lo había hecho su padre Amasías. Buscó a Dios durante la vida de Zacarías, que enseñaba el temor de Dios, y mientras buscó a Yahvé, Dios le dio prosperidad. Salió a pelear contra los filisteos y los obligó a arrasar una parte de las murallas de Gat, de Jabné y de Asdod. Luego construyó ciudades frente a Asdod y a los filisteos. Dios lo asistió contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gurbaal y contra los maonitas. Los maonitas pagaron tributo a Osías, y su fama llegó hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho sumamente poderoso. Osías construyó torres en Jerusalén sobre la puerta del ángulo, sobre la puerta del valle y en el ángulo, y las fortificó. Y construyó torres en el desierto y excavó muchas cisternas, pues tenía numeroso ganado en las tierras bajas y en las llanuras, así como labradores y viñadores en las montañas y en los campos fértiles, porque se interesaba por la agricultura. Osías tenía un ejército que hacía la guerra. Eran tropas que salían a campaña por grupos, conforme al número de su censo, hecho bajo la vigilancia de Geliel, el escriba, y Mesaías, el notario, a las órdenes de Hanaías, uno de los jefes del rey. El número total de los jefes de familias paternas entre estos valientes era de 2,600. A sus órdenes estaba un ejército de 307,500 hombres que hacían la guerra con gran valor para ayudar al rey contra el enemigo. Osías proporcionó a todo aquel ejército escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. Hizo construir en Jerusalén máquinas inventadas por un ingeniero que colocó en las torres y en los ángulos de los muros para disparar saetas y piedras grandes. Su fama se extendió lejos porque fue prodigioso el modo como supo buscarse colaboradores hasta hacerse fuerte. Pero una vez fortalecido en su poder, se puso muy orgulloso hasta corromperse. Desobedeció a Yahvé su Dios, entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. Fue tras él Azarías el sacerdote, y con él 80 sacerdotes de Yahvé, hombres valientes, que se opusieron al rey Osías y le dijeron: no te corresponde a ti, Osías, quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que han sido consagrados para quemar el incienso. Sal del santuario, porque estás renegando, lo que no te merecerá honor ante Yahvé tu Dios. Entonces Osías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se enfureció, y mientras que se enojaba contra los sacerdotes, brotó la lepra en su frente a vista de los sacerdotes en la casa de Yahvé, junto al altar del incienso. El sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, al mirarlo, vieron que tenía lepra en la frente, por lo cual lo echaron de allí rápidamente, y él mismo se apresuró a salir porque Yahvé lo había herido. El rey Osías quedó leproso hasta el día de su muerte, y vivió en una casa aislada como leproso, porque había sido excluido de la casa de Yahvé. Su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey y gobernaba el pueblo. El resto de los hechos de Osías, del comienzo al fin, lo escribió el profeta Isaías, hijo de Amís. Al fin fue Osías a descansar con sus padres, y lo sepultaron en el terreno donde está el sepulcro de los reyes, porque decían: es un leproso. En su lugar reinó su hijo Jotam. Jotam, capítulo 27. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre Jerubá era hija de Sadoc. Jotam se portó bien con Yahvé como lo había hecho su padre Osías. Sin embargo, no iba a la casa de Yahvé, y el pueblo seguía corrompiéndose. Y construyó la puerta superior de la casa de Yahvé, e hizo muchas obras en los muros de Ofel. Edificó también ciudades en los cerros de Judá, y edificó castillos y torres en los bosques. Declaró la guerra al rey de los amonitas, a los que venció.
Los hijos de Amón le dieron aquel año 100 talentos de plata, 10,000 cargas de trigo y 10,000 de cebada. Los amonitas le trajeron lo mismo el año segundo y el tercero. Jotam llegó a ser poderoso porque se afirmó en los caminos de Yahvé su Dios. El resto de los hechos de Jotam, todas sus guerras y sus obras, están escritas en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Finalmente Jotam fue a descansar con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, sucediéndole su hijo Ahaz.